secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, una carta del senador Alejandro Navarro, a través de la cual solicita el acuerdo de la comisión para poner en tabla el proyecto de ley que prohíbe discriminación laboral frente al análisis genético, consagrando los derechos genéticos de los trabajadores, boletín 7709-13. En segundo lugar, una nota de la señora diputada Enis Pascal, a través de la cual señala los boletines que le interesaría discutir en la comisión para los efectos de que no sean archivados. Estos son: el que establece régimen para empaquetadores de supermercados, el que modifica la normativa laboral aplicable a los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y rural de pasajeros, el que modifica el Código de Trabajo en materia de procedencia del derecho a la cuna, y el que modifica el Código de Trabajo para extender permiso laboral en favor del trabajador a cargo de un adulto mayor que sufre enfermedad grave. En tercer lugar, se ha recibido una nota del señor Jaime Sandoval Navarro, del Sindicato de Oficiales de la 10ª y 12ª Región de Marina Mercante, SIOMA, mediante la cual solicita audiencia con la comisión para plantear sus aprehensiones acerca del artículo 116 del Código del Trabajo, que se refiere al descanso mínimo de trabajadores. En cuarto lugar, un documento de la Oficina de Asuntos Internacionales, mediante el cual hace llegar antecedentes sobre la visita a nuestro país de una delegación de diputados de la República Checa el próximo martes 10 de mayo, y cuya concurrencia fue acordada por esta comisión en sesión de fecha 26 de enero del año 2016. Y finalmente, señor presidente, una nota del jefe de bancada de diputados PS, por medio de la cual da cuenta del reemplazo temporal para la sesión del día de hoy de la diputada señora Enis Pascal por el diputado señor Rocaful Don Luis. Terminada la lectura de la cuenta. Entiendo que el diputado Vallespín anda en Sudáfrica, ¿leí? ¿Sí? ¿El diputado Vallespín? En Sudáfrica. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. ¿A qué hora? Estimados, ¿habría acuerdo respecto al diputado Boris? Ya. ¿Habría acuerdo respecto a la petición que hace el senador Navarro? Punto 1 de la cuenta, que es que se ponga en la tabla un proyecto que habla de prohibir discriminación laboral frente a análisis genético, consagrando los derechos genéticos de los trabajadores. Sí, presidente, no, yo creo que los proyectos que se ponen en tabla son acuerdos de esta comisión y no son por imposición ni por presión de nadie más. Pregunté, ¿habría acuerdo de la comisión? Diputado Está bien, pero Andrade. nosotros tendremos que dilucidar el tema, ¿no? No me parece, presidente, porque No hay acuerdo. hay varios proyectos nuestros que están pendientes. Yo quiero decir que en esto siempre es razonable que haya una mínima reciprocidad. Sí, está helado aquí. El frío espero que no sea porque están Zafiro con Boris sentados frente a frente. No se fue Zafiro ya, pues mañana ganó. Y además porque allá hay fácilmente 8 o 10 proyectos nuestros que hemos aprobado que están sin movimiento. Entonces yo diría, bueno, por eso yo no me parece. Muy bien. Permitiría mandarle una nota al diputado, al senador Navarro, en orden de que si hubiera reciprocidad, nosotros vamos a tener muy a bien sus insinuaciones en cuanto a ver proyectos, en la medida que observemos también en la comisión respectiva la reciprocidad que nosotros también queremos que exista en el Senado para con esta comisión y para con esta Cámara. Gracias. Entiendo, digamos, que es una reflexión del diputado Barros que podrá, no me parece que sea muy bueno que la comisión como tal, porque al final vamos a tener problemas con los afectados o beneficiados de este potencial proyecto. Yo creo que la respuesta es que tomamos nota, pero que tenemos un orden propio y cuando corresponda a este proyecto. La prudencia es muy Muy bien. Estoy tratando qué notable. después del ejercicio, la inscripción de la... Aprendió mucha paciencia. Qué experto. El recuerdo solamente, accedemos a la petición de audiencia de los señores de la Marina Mercante, sindicatos oficiales. ¿Le ponemos fecha a esta audiencia? No. Tenemos un calendario de... Entonces hagamos lo siguiente.
como dice el diputado Barro, acá solicitémosle una minuta y le vamos a comunicar después del listado de audiencia en qué momento les tocaría. ¿De acuerdo? Y finalmente recuerdo, y hay que ponerse, porque no sé en qué parte va a quedar el debate que estamos haciendo legislativo, que en la próxima sesión viene una delegación de diputados de la República Checa. Yo asumo que es una forma un poquito diplomática de presencia en nuestra comisión, que ocupará un tiempo, no veo que sea vinculante con nuestro debate de PRO. Alguna vez tuvimos en nuestra delegación, pero extra sesión. ¿Alguien habla checo aquí para integrarse a esta delegación? Yo lo checo, No, bueno, ruso puede ser, pero... checo y cheuco. Muy bien, recordado eso. En varios, diputado Boris. Diputado, Presidente, mire, recuerdo, me dice el secretario, que esto está siendo transmitido por televisión con una audiencia muy alta, entonces tengan cuidado con los conceptos. presidente, hace un tiempo atrás, después del terremoto, me recuerdo que llegaron los sindicatos de ASMAR a ver una moción que tenía que ver con permitir que cuando existiese una alerta de emergencia reconocida por la institucionalidad, los trabajadores podían terminar sus labores y con ese solo hecho poder... ¿Ah? Exactamente. Hicimos un proyecto y en el gobierno señalaron que había un proyecto misceláneo que tenía que ver con materia de seguridad y señalaron que en algún momento lo iban a plantear y lo iban a incorporar o iban a refundir este proyecto y finalmente han pasado varias situaciones de desastres naturales en el país, presidente. Y la verdad que, dado los últimos acontecimientos que han ocurrido en otros lados, los mismos trabajadores nos recuerdan que, bueno, ¿qué pasa con esta moción? Si el gobierno no lo ha incorporado en un proyecto misceláneo que se comprometió a enviar, y finalmente yo le pediría al secretario y a usted, presidente, que pudiéramos ver esta iniciativa, porque tiene que ver con los tiempos actuales. Ocurrió una situación en Santiago, otra en Atacama, otra en Antofagasta, la misma situación se ha producido producto de terremotos y tsunami en Japón, en nuestra región también. Entonces yo le pediría que pudiéramos ver con la Secretaría y con los parlamentarios que son firmantes de esta moción, que es la mayoría de los parlamentarios de esta comisión, para ver si podemos darle alguna prioridad a ese proyecto, para poder hacerle las observaciones correspondientes en esta misma comisión y poder despacharlo a la sala y entregárselo al Senado para poder tener una alternativa adicional cuando ocurre un desastre natural o una situación de emergencia en el país, que yo creo que con los tiempos que se corren hoy día es algo que serviría mucho para los trabajadores para tener una disposición que les permita abandonar sus tareas en una situación de desastre natural o de emergencia. Estimados colegas, la propuesta que hace el diputado Campos es la siguiente. Hay una moción que plantea, digamos, el tema de qué pasa con los trabajadores en situaciones de catástrofe, emergencia, etcétera, y los centros laborales. Y que esto se relativizó o se pospuso porque habría un proyecto misceláneo de parte del gobierno que abordaría estas cosas. Eso no ha ingresado. Nosotros tenemos pendiente hacer la prelación de la tabla con mociones y para eso la Secretaría le envió a cada uno, nos envió a todos nosotros el listado de mociones para poder después convenir cómo ordenarla. Como eso aún no ocurre, yo no sé si y el diputado Campos solicita que podamos darle prioridad a esta moción que él está recordando. Solicito el acuerdo para que podamos partir, digamos, si es que no hay alguna consideración que no lo aconseje. ¿Estamos de acuerdo? Me parece bien. Sí. Muy bien. Oficia el secretario de esta comisión para que haga el listado lo antes posible. Lo mismo el archivo de los antecedentes de los proyectos que se propusieron. Presidente.
Estamos en la cuenta todavía, sí. El diputado Melero es por el diputado Andrade. Pero ya hemos tomado el acuerdo de lo que planteaba. Y el secretario me dice que recuerde que se pronuncien sobre el listado de los proyectos. Una moción de archivo. Diputado Melero. Oye, escuchemos al diputado Melero, Andrade y después el diputado Tucapel Jiménez. Oiga, cuando preside en la sala grande el diputado Andrade no permite las interrupciones al diputado Melero. Ya, diputado Sí. Melero. No, presidente, yo quisiera invitar a la comisión a que nos preocupemos de la situación que conocimos la semana pasada del aumento de forma muy importante del desempleo en el país. Esto era algo que quizás esperábamos, pero no se había manifestado, y se está dando esa dualidad peligrosa que es la caída del crecimiento y el aumento del desempleo. Las cifras de Microdato de la Universidad de Chile son muy importantes. Se han destruido 53.000 empleos en un mes en la región metropolitana. Las cifras del INE también registraron un aumento, y la proyección, presidente, de todos los expertos y analistas señala que en los meses de invierno vamos a tener cifras muy importantes, y las proyecciones que se hacen es que hacia finales de año podemos estar en una cifra en torno del 8%. El empleo, desde mi punto de vista, es motor determinante en el combate a la desigualdad. Y aquí estamos, presidente, frente a una situación que yo creo que la Comisión de Trabajo, si no se preocupa del tema del empleo junto con otras, mal estamos. Y yo quiero plantearle, presidente, que pudiéramos ver de qué forma nos informamos bien, primera cosa, de lo que se nos va a venir encima en el corto plazo. A esta altura, cada uno tendrá su explicación de por qué hemos llegado a estas cifras. Nosotros la tenemos, no quiero ahondar en este minuto de algo que ya hemos manifestado en muchas oportunidades, pero lo que quiero, presidente, es poner sobre esta comisión que se nos viene un problema muy grave a corto plazo. Y nada señala que ese problema vaya a disminuir, sino que al contrario, dadas las proyecciones de crecimiento que el país tiene para el año, las cifras van a ser peores. Entonces ya cuando se sobrepasa, como yo creo que va a ocurrir prontamente el 7% y nos acercamos al 8% hasta final de año, según señalan los especialistas, creo yo que tenemos que ver de qué manera se enfrenta. Y esto va desde los clásicos programas de empleo de emergencia, que por ley tienen que establecerse cuando se pasan a cierta barrera, a otras medidas que tienen que ver de cómo se genera empleo, especialmente a quienes hoy día están viendo perdidos sus ejemplos, su empleo, especialmente mujeres que están con el costo más alto y jóvenes. Y el segundo factor, presidente, es no solamente un problema cuantitativo de aumento del desempleo, sino que también un problema, si el presidente de la Cámara permite, presidente, no interrumpir, tenemos también un problema cualitativo, que es cómo se está empeorando en forma muy importante y se está precarizando el empleo en Chile. Se están perdiendo una enorme cantidad de empleos de contratación, la informalidad está aumentando, sobre 1 millón de chilenos hoy día está en situación de precariedad, de empleo propio o de algún trabajo propio. En tercer lugar, tenemos, presidente, un análisis que debe ser crítico sobre la forma como estamos midiendo el desempleo en Chile. Todo señala que los mecanismos que está utilizando el INE, los procedimientos que está utilizando, no son adecuados y para medir la magnitud. Y tenemos una discrepancia muy importante entre las mediciones que está haciendo el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile con lo que está haciendo el INE. Esto lo hemos estudiado otras veces, pero claramente acá lo que sí está claro es que ambas van hacia el alza. Y por último, presidente, el tema del crecimiento económico. Cada punto menos que crece el país es una caída del 0,75% en el empleo del país. O sea, un país que está creciendo hoy día, como va a ocurrir, 3 puntos menos de lo que venía creciendo promedio hasta hace 1 o 2 años atrás, significa 2,7% de empleo. Entonces, no me alargo más, presidente. Lo que quiero yo es invitar a la comisión a no hacer caso omiso de lo que está ocurriendo y a preocuparnos de verdad en la búsqueda de políticas. La Presidenta de la República ha anunciado una agenda de productividad. Sería bueno que conociéramos más en detalle en eso. Quiero sugerir que invitemos
a gente que está estudiando esto. Hay una publicación, yo invito a que la lean el día domingo, el día de la tercera, de Ricardo Paredes, economista premiado, director del Duoc hoy día, de que hace un análisis bien complejo sobre el tema del empleo a futuro. Invitar a la directora del INE, invitar al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, invitar a la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, pero en fin, y poder avanzar en varias sesiones, no digo en una suerte de buen diagnóstico y de sugerencias, presidente, porque no quisiera yo que el día de mañana nos pasaran la cuenta a los ministros, pero a los diputados de la Comisión de Trabajo, indolencia, obsecuencia o falta de atención a lo que yo considero hoy día el problema más grave que empieza a enfrentar la economía y el desarrollo de Chile. Bueno, vamos a pronunciarnos al final de que termine esta parte del punto varios. El diputado Andrade, después el diputado Tucapel Jiménez. Presidente, yo no estoy seguro, el secretario, tanto ministro de Fe y portador de la verdad de lo que aquí sucede, me podrá corregir. Pero tengo la impresión que en algún momento le entregué una lista de proyectos y mociones aprobadas por la Comisión de Trabajo, enviadas al segundo trámite y que no... en aquella ocasión no sé si tomamos el acuerdo de oficiar a la Comisión de Trabajo para los efectos de que pudieran ellos emitir un pronunciamiento al respecto. Del Senado, exacto. Tal vez se hizo y no hemos tenido respuesta. Tal vez sería interesante recabar una respuesta o reiterar, ¿no es cierto? Y lo segundo, a propósito de lo que dice el diputado Melero, yo encuentro que es súper pertinente su intervención. Sin lugar a duda que tener empleo es un dato clave para la lucha contra la desigualdad, y tener un buen empleo, porque un mal empleo genera más desigualdad. O sea, un empleo precario es tal vez una fuente de desigualdad y de odiosidad, desgraciadamente. Entonces, yo quisiera sugerir un método, presidente, para no entrar en el debate, incluso haciéndome cargo de las propias palabras del diputado Melero, es que no entremos en el debate hoy día, a pesar de que él no cumplió mucho con su... Solo dijo que había que leer un artículo. Claro, y después de leer a Paredes, naturalmente. Yo sugeriría que y pudiéramos establecer una comisión conjunta con Hacienda y Economía, y invitar al gobierno para que nos viniera a exponer la agenda de productividad. Y ahí generar un debate, porque invitarlo uno, el otro, yo creo que valdría la pena hacer ese esfuerzo. Porque desde allí podrían salir incluso algunas iniciativas que pudiéramos hacernos cargo. Por favor. En la Comisión de Hacienda ya tomó el toro por las astas y están citados el lunes Microdatos, Universidad de Chile y varios otros invitados a tratar el tema del empleo. El martes productividad. Yo no querría que Hacienda llevara el pandero del tema del trabajo. Entonces yo lo que quiero es, me parece que lo que plantea el diputado Andrade puede ser, pero lo veo poco realista, que las tres comisiones, dadas las complejidades de comisiones, de horario en que estamos todos, nos demos un horario en que podamos confluir todos. Yo más bien prefiero que partamos en trabajo y invitemos a las demás comisiones, pero tomemos decisión nosotros, presidente, de una agenda en que nos preocupemos del tema del empleo. Bueno. ¿Usted permite una interrupción? Sí. No, fue una interrupción extraordinariamente elocuente y además seductora, así que de verdad creo que... Pero yo estoy de acuerdo. Ahora, yo me inclinaría por el tema, si vamos a pensar en el tema de empleo, empecemos por el tema de la productividad. Creo que porque entrar en un detalle respecto a las cifras y las formas de... Bueno, esto lo hemos discutido muchas veces y la verdad que no es muy conducente para los efectos de lo que el propio diputado Melero plantea, es que qué coordenadas encontramos para enfrentar el problema y ayudar en la solución del problema. Entonces yo me concentraría mucho en el de empleo productividad. Creo que valdría la pena hacer ese esfuerzo, sin perjuicio que estando acá dos diputados que son de la Comisión de Hacienda y que tienen esta virtud de tener talento para ambas cosas, pudieran invitarnos y compartir con ellos. Muy bien, muchas gracias. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Lo primero, si entendí bien, lo que nos pide el secretario es los proyectos que íbamos a priorizar, ¿no? ¿Sí? No. Es un pronunciamiento, perdón, presidente, es un pronunciamiento de la Comisión respecto a la proposición de archivo que hizo la Secretaría y le comunicó a usted de forma tal que podamos mandarla a la sala para que sea aprobada también por la sala.
cuáles entonces al revés, digamos, cuáles se van a ir a archivo y no cuáles Claro, vamos a hay poner una en- proposición que se les mandó a sus correos electrónicos hace ya más de 21 días. Pero solamente, por eso le digo, solamente los que se van a archivar, los que no los que queremos poner en Sí, tabla. es una Ya. propuesta de archivo. Lo que pasa es que de ahí lo que no se va a archivar. Sí, pero es que de ahí quedan varios, el saldo que queda es bastante amplio, entonces yo entendí también que el presidente había dicho que podíamos priorizar los diputados cuáles proyectos queríamos poner en tabla o que se discutieran lo antes posible. Segundo, presidente, bueno, haciéndome cargo de las palabras del diputado Melero, el diputado Andrade, yo creo que es súper pertinente, ¿no es cierto?, la intervención. Yo creo que la Comisión de Trabajo no puede estar inmune a lo que está ocurriendo. Yo me recuerdo que el primer año de esta comisión yo hice o sea, en conjunto, digamos, sesionamos en la CPC, en la CUT, en la NEF, lo escuchamos a ellos su inquietudes, pero yo creo que lo que faltó ahí es haber sacado unas conclusiones como comisión. Ojalá haber servido como puente de algo para que esa instancia hubiesen tenido un significado mayor. Y yo lo que quisiera ahora es que a lo mejor podríamos hacer una jornada, como lo hicimos en su momento con los trabajadores del Transantiago, que ocupamos una sala grande ahí en el Congreso de Santiago, y debatir sobre esta materia y que esta comisión haga propuestas, pues, sea proactiva, digamos, no quedar solo en escuchar, sino que proponer cosas. Yo estuve en un debate con el diputado Nicolás Monker, él hablaba, por ejemplo, de las indemnizaciones por años de servicio, que por qué no la cambiamos a todo evento. Hay propuestas para cambiar el seguro de cesantía. En fin, yo creo que debiéramos como comisión ser más proactivos y proponerle al Ejecutivo ciertas materias que pueden ayudar, ¿no es cierto?, en este momento que la cifra de desempleo está alta. Entonces, yo propongo, presidente, que un día lunes podamos sesionar en Santiago, una sesión larga, debatir este tema y sacar algunas conclusiones después en conjunto y proponérselas al Ejecutivo. Eso, presidente. Con la palabra, diputado Moncho. Sumarme a la propuesta que han hecho varios parlamentarios, hacerlo un día lunes en Santiago. Claro. Desde ya le propongo a alguien que venga por esto es CLAPE se llama, ¿no? Lo de la Universidad Católica, que tiene una visión obviamente que un poco discordante con el gobierno actual, pero creo que ellos al menos están bien documentados. Invitarlos como para que entreguen su visión. Y me gustaría también, dado que vive fuera de Chile, si acordamos hacerlo, intentar que pueda venir en tema de productividad Edwards, ¿cómo se llama? Jorge. Sebastián, perdón, que escribió un artículo muy bueno sobre el mismo tema y que creo que puede aportar también. Diputado Campos. Presidente, cuando comenzamos el trámite de la reforma laboral, habían muchos aspectos que tenían que ver con los funcionarios públicos, con los cuales se firmó un protocolo de acuerdo. Protocolo de acuerdo que, ya que estamos a puertas de a lo mejor cerrar el trámite de la reforma, me gustaría que el Ejecutivo nos pudiera oficiar cuál es el grado de avance de este protocolo de acuerdo que firmó el gobierno con la NEF, para saber el estado del arte, para que obviamente poder tener por lo menos un poco de información en qué estamos en esa materia. Muy bien. Diputado Melero. Presidente, escuchando las opiniones Tenemos invitados afuera. ¿Ah? Hay varios invitados Sí, esperando. al tiro, muy corto. Escuchando las propuestas que se han hecho, yo quisiera hacerle una propuesta a la comisión que pudiéramos hacer una jornada organizada en forma conjunta por Trabajo y Hacienda, porque el tema del empleo tiene muchos componentes económicos, ¿no? Quizás podríamos convocar también a los de Economía, pero en fin, pero al menos Trabajo y Hacienda, y que pudiéramos tener una jornada, puede ser un día lunes, o tendría que ser un día completo, digamos, porque mañana y tarde, no sé, habría que ver, y designar, presidente, a un par de diputados que pudiera concordar un programa, proponerlo y hacer esta cosa, pero hacerla luego. Esto no es un problema para un mes más o 2 meses más. Yo creo que esto habría que hacerlo, no sé. Este lunes ya no podemos, tendría que
Sí, habría que ver si la primera semana de junio, a más tardar, digamos, ¿eh? Porque está el 21 de mayo de por medio, ya se vienen las semanas distritales, pero en fin, de aquí a un mes, presidente, ¿eh? Pudiéramos hacer un planteamiento de esta naturaleza, comprometer desde luego al Ejecutivo, pues es necesario el concurso de los ministros, y ver un listado de invitados plural, y que el tema sea, ¿cierto?, el desempleo en Chile, desafíos futuros, posibles soluciones, no sé, algo así, o enfoques, distintos enfoques para enfrentar el desempleo en Chile, pero que el Congreso y la Cámara esté preocupados del tema ante la opinión pública y ante la opinión informal. Muy bien. Sugiero lo siguiente para que tomemos acuerdos sobre las distintas cosas que se han abordado. Insistir, no sé la insistencia qué fuerza puede tener, ¿no? En pedir la respuesta a la Comisión de Trabajo del Senado respecto a temas que en segunda instancia están emposados dentro de la Comisión de Trabajo y que han sido ya despachados desde la Cámara de Diputados. Entonces, no sé, estamos de acuerdo. Segundo, le vamos a pedir, digamos, que tenga bien la Secretaría de reenviar el listado de mociones que hay que pronunciarse respecto a archivo, lo que, si uno habla a la inversa, significa también cuáles vamos a priorizar para que no vayan a archivo y entren en nuestra agenda. ¿Ya? Entonces, ahí el señor secretario va a considerar reenviarnos nuevamente esta información. Y estamos de acuerdo. Y por último, yo no sé, yo asumo que es la mesa de la Cámara la que tiene que gestionar el funcionamiento común de dos comisiones. Veámosle al presidente. Pero si usted, No le me propongo refiero. lo siguiente, ¿por qué no como presidente hablo con el presidente de la Comisión de Hacienda, Comisión de Trabajo y armemos una cosa? A eso me refiero. Sí, podría y ser hacemos esa una cosa gestión, más. Sí. También. Okay. El plazo, me parece bien lo que ha dicho el diputado Melero, teniendo en cuenta que está el 21 de mayo mediante, que no exceda el mes, Sí, o sea, para tener esta jornada, que será o de todo el día o de 2 días, eso lo ve y lo dejamos en manos de la propia mesa de la Cámara a iniciativa de esta comisión. ¿Productividad y empleo o solamente empleo? Está vinculado a productividad y empleo. Y ahí se ve el listado de invitados, incluyendo los que viven en Estados Unidos, todo lo que sea contribuyente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora necesitamos hacer pasar a nuestros invitados, pues estamos discutiendo un proyecto de ley que tiene que lo aprobamos en general, y están invitados de la Cámara Chilena de la Construcción, don Jorge Mas, que es el presidente. Asiste la señora Muriel Sarafia, abogada también de la Cámara Chilena. De Fechipan, Marcelo Heredia, de la Asociación de Molineros, Juan Enrique Ojeda. De Citrapan, Julio Yancavil. Y además, don Eduardo Cerda, académico investigador responsable del Laboratorio de Ergonomía, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ellos son nuestros invitados. Vamos a suspender 2 segundos para que puedan entrar. Buenas tardes a nuestros invitados. Ustedes han sido convidados a esta comisión con objeto de que se pronuncien sobre el proyecto originado en moción de los senadores Alamán, García Huidobro, Larraín y Orpiz, que modifica el Código del Trabajo con el fin de reducir el peso de las cargas de manipulación manual por parte de los trabajadores. La comisión ya ha escuchado las opiniones del Ministerio del Trabajo, de los organismos pertinentes, de la Dirección del Trabajo, también a otros organismos, y nos pareció importante escuchar a gremios que normalmente tienen mucha habitualidad en la carga, descarga y en el manejo de artículos pesados que son propios de las actividades productivas que usted desempeña. Voy a partir en primer lugar por ofrecerle la palabra a la señora Muriel Chareaf, abogada de la Cámara Chilena de la Construcción. Señora Muriel, tiene usted la palabra. Gracias, Patricio. Buenas tardes a todos.
Sí, ahí sí. Ya, buenas tardes a todos. Estamos acá en representación de la Cámara Chilena de la Construcción para comentarles nuestras observaciones respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual por parte de los trabajadores. Tenemos una breve presentación, los invito a que se acomoden. Bueno, en primer lugar les queremos contar un poco los antecedentes del proyecto. Ustedes conocen, es un proyecto simple de redacción que modifica el artículo 211H del Código del Trabajo y reduce la carga manual de un trabajador de 50 a 25 kilos. Y en segundo lugar, el proyecto estará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial. Respecto del análisis, les queremos mostrar no sé, chuta. Estamos con un problema que no se ven. A ver. Creo que quiso medir las que tiene. Sí. Le voy a contar por mientras. En definitiva, teníamos los datos estadísticos de Mutual de Seguridad, de la Cámara Chilena de la Construcción, y estos datos estadísticos nos mostraban la frecuencia de los casos de accidentes por sobreesfuerzo, musculoesquelético y de extremidades superiores. Teníamos un gráfico en que les mostrábamos que en el año 2014, según las cifras que maneja Mutual de Seguridad, se produjeron 8.207 casos calificados de sobreesfuerzo. Esto en todas las actividades económicas. Si hablamos del sector construcción, tenemos 1.740 casos, que representa un 21,2%. Estos accidentes por sobreesfuerzo, si uno nos preguntamos cuáles son los sobreesfuerzos que se realizan por parte de los trabajadores, tenemos básicamente dos grandes tipos. El lumbago, que representa un 76% con 1.319 casos, y por otra parte tenemos las contracturas musculares de extremidades superiores. Esto es hombro, cuello, antebrazo y muñecas, y eso representa un 24%. Cuando hablamos de lumbago, estamos hablando de accidentes del trabajo, no de enfermedades profesionales, y ustedes tienen que saber que los lumbagos son eventos indeseados que se presentan por movimientos violentos mal realizados. En tanto, las contracturas musculares, estamos hablando de el músculo funciona de forma normal, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Cuando hablamos de una contractura, el músculo siempre está contraído y no se relaja. Y esto se debe a una fuerza externa, que puede ser el peso, o también se puede deber a una fuerza interna, que es la fuerza que le imprime el cuerpo al realizar alguna acción. También teníamos un detalle respecto hacíamos un zoom respecto de las contracturas, según segmento, para indicarles, por ejemplo, que la contractura de hombro representa un 50% de los casos. Después tenemos contracturas musculares de antebrazo, que también representa un 24,7%, contractura muscular de cuello, un 12%, contractura muscular de brazo, un 9%, y contractura muscular de mano, un 2,9%. Este es el detalle respecto de los 421 casos, que representan el 24% en el año 2014. ¿Qué nos muestra este segmento? Nos muestra que el manejo manual de carga no solo afecta al lumbago mecánico de la espalda baja, sino que también afecta a las extremidades superiores. Y ambos claramente están relacionados con el manejo manual de carga. Ahora, si la presentación nos ayuda, también les queremos contar respecto de el programa. No se ve. Ahí sí, ya. Respecto del programa de apoyo a la gestión en seguridad y salud del trabajo que ha realizado Mutual de Seguridad, esto es respecto al segundo semestre del año 2014. Ustedes tienen que saber que todos los datos y cifras estadísticas se cierran, si bien son de enero a diciembre, año calendario, tipo marzo-abril se cuenta con las estadísticas y no alcanzamos a tener las del 2015, lamentablemente. Este programa de apoyo tenía dos grandes objetivos. Por un lado, reducir las brechas de exigencias legales relacionadas con el control de factor de riesgo asociados a los manejos manuales de carga, y por otra parte, reducir las tasas de accidentabilidad asociadas al sobreesfuerzo por manejo manual de carga. Y a su vez también promover la ergonomía participativa a través de mesas de trabajo con las distintas empresas que participaron en el programa con Mutual de Seguridad. A continuación, les cuento brevemente de qué se trató este programa de apoyo. Se evalúa el nivel de riesgo por sobreesfuerzo lumbar, es decir, espalda baja,
y se tomó una muestra en 16 empresas constructoras ubicadas en la región metropolitana. Se utiliza el método MAC, Manual Handling Assessment Charts, y se capacitan los evaluadores, se revisan las evaluaciones, se realiza un control de calidad, es decir, aquí se evalúan 281 tareas y se revisa que estas tareas hayan sido evaluadas correctamente, y además hay un aspecto ético donde las empresas firman una carta de aceptación. Los resultados... Ya, no aparecen los resultados, yo se los cuento. Se distribuyen las tareas según nivel de riesgo. De la torta de un 100%, tenemos que un 34% de las 281 tareas evaluadas, esto es decir, 95 tareas, son de alto riesgo. Por lo tanto, se advierte que hay una alta probabilidad de que se produzca o se vean afectados por un lumbago mecánico. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes cuando uno evalúa estos oficios? Primero está el peso de la carga. En segundo lugar tenemos la postura biomecánica de los trabajadores. Y en tercer lugar tenemos la frecuencia. Esto es, cuántas veces levantamos una carga, cuántas veces bajamos una carga, cuántas veces transportamos una carga y también cuántas veces realizamos tracción o empuje. Tracción hacia el cuerpo y empuje hacia afuera del cuerpo. Y todo esto tiene que ser medido en manera individual o en forma colectiva. Respecto de la torta que yo les contaba, el 34% fue alto riesgo, tareas de alto riesgo, el 59%, que eran 167 tareas, eran tareas de mediano nivel de riesgo, y solo el 7%, que eran 19 tareas, eran tareas de bajo nivel de riesgo. ¿Cuáles son las tareas de alto riesgo? Esta tabla nos muestra los puestos de trabajo en el sector construcción, los elementos relacionados con levantar o transportar y los pesos asociados. Por ejemplo, un albañil levanta o transporta un saco y ese saco pesa 30 kilos. Un andamiero levanta o transporta piezas de andamio 20 a 30 kilos. Si ustedes se fijan, los pesos superiores son los de los vidrieros con 84 kilos y de los carpinteros en los moldajes que llega a 60 kilos. ¿Qué es lo importante de advertir de cuáles son las tareas de alto riesgo según esta tabla? Que los 84 kilos son engañosos porque no se trata solo de un trabajador. En el caso de los vidrieros y los moldajes son trabajos que se realizan en forma colectiva o en equipo. Por lo tanto, tienen que ver también con el volumen de los transportes. Después, si uno se pregunta, ¿realmente en un año calendario tengo estos casos de alto riesgo? Estos son cifras o datos estadísticos de Mutual que nos muestran la frecuencia de casos de sobreesfuerzo en construcción según el oficio y nos muestra que tanto el oficio de jornal como el de carpintero son donde las tareas de alto riesgo concuerdan con las estadísticas de lumbago mecánico a nivel nacional con los datos de Mutual en el periodo 2014. Es decir, los jornaleros y los carpinteros presentan la mayor frecuencia de lumbago. Luego de este análisis estadístico respecto a la información que nos proporciona Mutual de Seguridad, nosotros como Cámara queremos decir que si bien el proyecto va en la dirección correcta en cuanto busca resguardar la salud de los trabajadores que desarrollan labores de manejo manual de carga, creemos que no obstante el proyecto de ley distinguía en un origen entre carga frecuente y carga esporádica, permitiendo que esta última alcanzara los 38 kilos, actualmente el proyecto no distingue y fija una carga máxima de manipulación manual en 25 kilos. Asimismo, podemos señalar que nos parece absolutamente necesario para determinar una carga máxima de manipulación manual contar con estudios chilenos, estudios científicos que evalúen las probabilidades de que un individuo en la ejecución de una cierta tarea se vea afectado por una sobrecarga osteomuscular. Estos estudios hoy no existen. En el proyecto de ley y en los distintos informes de los distintos participantes también que han asistido a esta comisión, solo se nombran estudios extranjeros, tales como las tablas de Snow y Ciriello, el método NIOT y el MAC, el Manual Handling Assessment Charts. En este sentido, nosotros advertimos claramente una ausencia de estudios científicos que se ajusten a nuestra realidad, a nuestra antropometría, a nuestras capacidades fisiológicas y aeróbicas y finalmente a nuestra cultura de alimentación y ejercicio. Resulta esencial que la Superintendencia de Seguridad Social, quien es la encargada de estos temas, realice estudios que comprendan estos indicadores y que determinen el peso aceptable de manipulación manual para la población chilena, tanto masculina como femenina, porque todos los estudios internacionales también es necesario hacer presente que se refieren solo a los hombres. No hay estudios científicos internacionales respecto del peso que es aceptable para las mujeres. Finalmente, también tenemos que tener presente que la intención del legislador es minimizar el manejo manual y siempre busca propender a la mecanización de los procesos.
Nosotros creemos como Cámara que si fomentamos la mecanización, específicamente en el traslado de los insumos, lograremos disminuir la exposición de los trabajadores a sobrecarga osteomuscular. Lo importante es minimizar el riesgo de sobrecarga osteomuscular. Entonces, como conclusión, la Cámara apoya todo tipo de iniciativas que resguarden la seguridad y salud de los trabajadores. No obstante, en este caso, advertimos la inexistencia de estudios chilenos que se ajusten a nuestra realidad en temas de manejo manual de carga. Y, por lo tanto, no nos parece adecuado ajustar la normativa chilena a la normativa internacional, que considera aspectos antropométricos, indicadores fisiológicos, psicofísicos y de capacidad aeróbica diversos a los observados en la población chilena. Muchas gracias. Con especial apuro porque probablemente hay algunos diputados que quieran hacer algunas preguntas y hay otros expositores. Sí, no, me quedo. Me interesa también escuchar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por su buena disposición. Quisiera ofrecerle la palabra a don Marcelo Alonso Heredia de Fechipán. No. ¿No vino? Ah, perdón. A la Asociación de Molineros del Centro, don Juan Enrique Ojeda. Gracias. Juan Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado. Nosotros tenemos un documento, lo trae Sergio Bosa, en el cual quisiéramos entregárselo, en la cual apoyamos de frentón, digamos, esta ley. Creemos que 25 kilos es el máximo que debería estar cargando en este momento cualquier persona que trabaje en el sector molinero o panadero, digamos, especialmente en lo que es el transporte de harina y en lo que es en la parte de supermercados. Hoy día hay mucha mujer también trabajando en el sector, tanto del sector pastelero como del sector panadero, y obviamente que los 50 kilos son imposibles de manipular, digamos, por mujeres, digamos, en el fondo. Ya hay varias empresas, todas de corte internacional, que están en Chile, fábricas de masa, galletas, qué sé yo, que están solicitando los sacos de 25 kilos, y es un hecho que hay varias empresas molineras que ya lo están ocupando, no en un 100%, pero ya en una parte importante desde que supimos que venía la ley. Sector molinero muele el equivalente a 2,2 millones de sacos mensuales. Eso es lo que se manipula. Y eso sería obviamente a 4,4 millones de sacos. O sea, eso es lo que estamos. El manejo a granel de harina es muy bajo, solamente algunos supermercados y algunas fábricas de pan que hoy están creciendo, digamos, hay varias en el país. Ese movimiento no es manual, también hay. Hay movimiento a granel, pero es mínimo, digamos. No creo que los sacos manual, absolutamente manual. Se mueven 2,2 millones de sacos manuales en Chile, digamos, solamente en la parte harina. Ahora, la ventaja, digamos, de traer estos equipos hoy día paletizadoras, porque la mayoría de los equipos de tipo mediano van a tener que operar paletizando, envasando y paletizando de forma automática, va a ser, digamos, que la operación va a ser, en vez de ocupar 5 personas que están haciendo un trabajo bastante bruto, digamos, a algo absolutamente automatizado, donde el final, digamos, de la línea es un pallet que ya lo toma una horquilla, un trampaleta. ¿Y son sacos de 20 kilos, de 25? Hoy día son sacos de 50 kilos. Y ahí viene el problema, digamos, en el fondo. Hay sacos de 25 en algunos molinos que ya lo están operando, pero una parte baja, digamos. El problema es sacos de 50 kilos, que hoy día es el máximo que se puede cargar, ¿no es cierto? Y la ley está así. Y creo que es donde viene también el problema en la parte de 25 kilos, es que un camión de 30 toneladas carga 600 sacos de 50 kilos. No creo que alcance a cargar 1.200 sacos de 25 kilos por un tema de volumen, digamos, en el fondo, pero va a ser algo parecido, digamos, en vez de 30 toneladas serán 26 toneladas, 28 toneladas, lo que sea. Y la demora de cargar un camión de 30 toneladas, o sea, 600 sacos, es más o menos de 2 horas y media, sin considerar el reparto que tiene en una ciudad como Santiago, o donde sea. Ese tema es bastante delicado porque, en general, el cargador, o sea, esto se carga con grúa horquilla probablemente en la mayoría de los molinos, quizás por lo menos en la zona central, que es lo que donde están la mayoría de nuestros asociados. Pero se descarga al hombro. Y en general el sector, el dueño de la panadería y el dueño del camión, lo único que quieren es terminar la faena rápida, digamos, en el fondo. Uno tiene que vender pan y el otro quiere irse, digamos. Entonces,
el cargador en general carga 100 kilos. O sea, si ustedes ven y se paran en cualquier parte, se van a encontrar que los cargadores se ponen 2 sacos al hombro. Y cada día queda menos de esa gente, porque antes había mucha gente en el campo que lo cargaban por el trigo, por qué sé yo, los sacos papa, qué sé yo. Pero hoy día, digamos, en el fondo, si uno quiere apurar el tema, la gente, digamos, sigue cargando 100 kilos. Es ilegal todo lo que sea, pero es gente bastante devastadora. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Que la ley está bien, digamos, o sea, y estamos totalmente de acuerdo. En Europa todo se maneja en saco 25 kilos. Lo único que se maneja en saco 50 kilos son las exportaciones a África. O sea, esa es la relación que tenemos, digamos, o sea, estamos a niveles de África hoy en día para los europeos. Yo creo que hay que agregarle algo, digamos, en el fondo, quizás no la ley, pero sí dejarlo un poco para pensarlo, que es el tema de que todas estas cargas deberían ser que el pallet no termine arriba del camión, digamos, el pallet termina dentro de la panadería. O sea, los camiones y las panaderías o lo que sea, digamos, eso es lo que conocemos nosotros, pero en el ramo nuestro deberían estar habilitadas, digamos, en el fondo, todas esas industrias para recibir pallets, no recibir sacos. Y se evitarían una serie de problemas y eso permitiría además aumentar la velocidad de carga de los camiones. La inversión es grande, no es para mañana, digamos, en el fondo. Yo creo que los molinos ya hicieron a ver, los molinos no son dueños de los transportes tampoco, la mayoría. Los molinos van a tener que hacer, o ya han hecho, una inversión bastante grande, digamos, o sea, los molinos medianos, esta es una inversión de 600, 700 mil dólares, digamos, dejar implementado el sistema automático de paletizado, ya sea palet o robot, digamos, da lo mismo, pero algo automatizado. Entonces, ese tema yo creo que hay que alargarlo un poquito, hay que pensarlo un poquito más, no solamente el tema de cambiar de 50 a 25, sino que hay que ir un poquito más allá. Como dice Juan Enrique, digamos, los 25 kilos, sí, perfecto, pero lo que hay en vez de un saco se van a echar 3 o 4. ¿Ya? Si están acostumbrados a echarse 100 kilos, se van a echar 3 sacos de 25 sin ningún problema. Yo creo que en cuanto a costo, digamos, fuera la inversión, esto, paletizadoras, robots, lo que sea, que una inversión alta, hay un tema de envase también, que un saco de 25 kilos cuesta el 80% del valor de un envase de 50 kilos. No es más que eso, digamos, en el fondo, y cuesta un poco más manipularlo, un poco más los fletes por los volúmenes que se van a fletar, pero en general la vemos como una medida absolutamente necesaria. Eso es todo. Bien, muchas gracias, don Juan Enrique. Perdón, sí, cómo no, tiene la palabra. ¿Su nombre completo? Para Sergio Osa, gerente de la Asociación de Molineros. Muchas gracias. El tema es que la ley también debiera ser aplicada para todo lo que viene de productos importados. No podemos permitir, digamos, que lleguen sacos de importación de 50 kilos. Debemos, de alguna manera, normar eso, cosa de que las importaciones también cumplan con la ley interna. Bien, muchas gracias. Para terminar con nuestra ronda de invitados y dar después la palabra a los señores diputados por las preguntas, le voy a ofrecer la palabra a don Eduardo Cerda, académico e investigador responsable de laboratorios de ergonomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Usted es médico? No. Kinesiólogo, doctor en ergonomía. Kinesiólogo y doctor en ergonomía. Tiene la palabra. Tengo una presentación. Muy bien. Pero algo hicieron después que... Hasta ahí está. Se demora un poquito ya. No, presidente, son los ahorros que se han hecho, presidente. Don Eduardo, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes a todos los presentes. El micrófono, por favor, don Eduardo. El botón negro a la izquierda. Ese. Gracias. Ahí sí, muchas gracias. Está prendido, sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Yo voy a realizar la presentación, pero este es un trabajo que viene desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el cual han participado quien habla, ¿cierto? La doctora Carolina Rodríguez, el señor Leonidas Cerda, también especialista en ergonomía, el señor Giovanni Olivares y el señor Álvaro Besoain, que hacen parte del equipo de investigación del Laboratorio de Ergonomía, y en el cual durante ya varios años hemos colaborado, ¿cierto?,
en el desarrollo de normativas como la ley de trabajo pesado, con la elaboración de la nueva guía para la evaluación del trabajo pesado. Hemos colaborado también en el desarrollo de la norma de trastorno musculoesquelético de extremidad superior, también colaborando en el desarrollo de la guía de evaluación. Lo que nuestro objetivo, ¿cierto? Bueno, es un poco, y estamos muy agradecidos de haber aceptado nuestra propuesta, ¿cierto? De sumarnos a este debate. Y en definitiva, nuestro objetivo, hemos preparado una breve presentación que esperamos ser muy contundente en 5 ideas fundamentales, ¿cierto? Que hemos visto que es necesario destacar, y escuchando a las personas que han antecedido a esta presentación, no me cabe la menor duda que estamos apuntando en el sentido correcto en la interpretación de la comunidad para resolver este problema que es complejo, que no es de una pura vía, sino que es multifactorial. En ese sentido, nuestro objetivo, ¿cierto?, es dar nuestra visión en 5 ideas fundamentales. Lo primero, en relación al límite de peso. En relación al límite de peso, lo que planteamos nosotros en esta mesa, nuestro total acuerdo, en base a la experiencia de investigación, ¿cierto?, y en base al conocimiento científico-técnico que hoy existe a nivel mundial. Hoy el mundo está globalizado, en el cual se comparten criterios, se comparten prácticas, y ya es conocido, sabemos que en las sesiones previas se ha hablado sobre, por ejemplo, la norma ISO, que habla sobre este tipo de manipulaciones manual de carga. Se ha hablado sobre la norma UNE, que se diferencia de la primera, que la norma UNE habla sobre la manipulación manual de carga relacionado con las máquinas y sus componentes. Por lo tanto, tenemos una variante que nos permite, ¿cierto?, mejorar nuestra acción al preventivo. Y en ese sentido, este respaldo de parte de nuestro equipo, ¿cierto?, a lo que estaba planteando, se fundamenta en esta evidencia, basada, ¿cierto?, en estudios específicos asociados específicamente a los criterios biomecánicos, fisiológicos y psicofísicos. Estos estudios, que se han realizado ya hace más de 20 años en Estados Unidos, estudian, ¿cierto?, la especificidad no desde el punto de vista cultural, no desde el punto de vista de la individualidad, sino que desde el punto de vista fisiológico. Por lo tanto, los criterios que se han logrado con esos gold standard, con esos estudios de referencia internacional, y en el cual ya nadie lo discute. De hecho, por eso está la norma ISO 11228-1. Y es por eso que ya sabemos que tenemos la norma ISO 1128-1, 2, 3, en la cual se hacen cargo del levantamiento de depósitos, transporte, empuje y arrastre, y en el cual esos criterios ya son transversales. Por lo tanto, los desafíos hoy en la ciencia no están vinculados a determinar si son más o menos de 25, eso ya hay un acuerdo internacional. De hecho, la misma norma UNE plantea y la norma ISO plantean excepciones para tratar de dar una operacionalidad mayor a sectores complejos donde la intervención de los sistemas productivos sea más difícil. Y por lo tanto, los desafíos, tal como mencionamos nosotros ahí, y de las al menos 600 publicaciones que siguen, ¿cierto?, a lo publicado ya en el año 93, ninguna cuestiona, ¿cierto?, los criterios que están establecidos en las normas internacionales, sino que los desafíos están orientados a entender otras variables que son un complemento, ¿cierto?, para entender el riesgo de la manipulación de carga, que tal como decía aquí nuestros compañeros del sector molino, ¿cierto?, es importante entender mejor las variables, los tiempos de exposición, la frecuencia con que se manipula, las condiciones de asimetría. Es muy diferente una manipulación en una línea de producción a una manipulación, por ejemplo, en el sector de la construcción. Lo que varía no es el peso, no es cuestionarse si el peso puede ser mayor en un trabajador del sector de la construcción y menor en el sector de la industria. Fisiológicamente el cuerpo humano se comporta, y estos son estudios a nivel tisular. Por lo tanto, lo que sí, el desafío es entender los distintos sectores productivos para a través de eso hacer una mejor acción preventiva. Y por eso nosotros también queríamos destacar en esta primera idea fundamental que debe ponerse énfasis que con el límite de 25 kilos estamos regulando 3 de los 5 tipos de manipulación manual de carga. Estamos regulando el levantamiento, el transporte y el depósito de la carga. Pero no así el empuje y arrastre, que corren en paralelo pero otra vía. Pero sí, nuestro país ha hecho, ¿cierto?, un trabajo previo. Hoy día tenemos una guía de evaluación de manipulación manual de carga que está bastante bien hecha, ¿cierto? Hay acuerdo entre los especialistas que es un buen instrumento, en el cual hoy
mañana ya podemos evaluar, ¿cierto?, si los límites están siendo respetados, tal como plantean, ¿cierto?, las metodologías internacionales y que tampoco han sido rebatidas por la ciencia, porque en definitiva son trabajos muy bien hechos. Por lo tanto, tendríamos sí el concepto de que se destacar que el límite de peso en empuje y arrastre está asociado a condiciones de frecuencia, distancia de traslado, ¿cierto?, en carros, ¿cierto?, y la altura de los elementos de sujeción. Y eso es lo que nos dice a nosotros establecer límites de empuje y arrastre. ¿Bien? La segunda idea fuerza, ¿cierto?, que para nosotros es importante desde el laboratorio de ergonomía, es que para determinar el límite de peso se debe analizar variables relevantes y a partir de ahí determinar peso recomendado en particular. Disculpe que haya puesto algunos números, pero es importante hacer, ¿cierto?, esta salvedad un poquito técnica, pero que permite comprender lo que vamos a mencionar posteriormente. Las variables para determinar el peso recomendado y el nivel de riesgo en las tareas con manipulación manual de carga, en los conceptos de elevación, transporte y depósito, debemos considerar aspectos como, por ejemplo, la frecuencia, las características ambientales, iluminación, temperaturas, las del entorno, condiciones del suelo, presencia de obstáculos, de niveles, los sistemas de agarre, las distancias horizontales al momento de hacer la manipulación, las alturas verticales y los ángulos, ¿cierto?, de manipulación, así como también mencionaba la representante de la Cámara chilena, las posturas y las técnicas que se realizan. Y en ese sentido, para poner en la mesa que el límite de peso recomendado de los 25 kilos, donde hay acuerdo internacional que eso es así, nosotros en los instrumentos técnicos, ¿cierto?, lo mencionamos como la constante de carga. ¿Qué ejercicio hicimos nosotros acá? Tratamos de hacer lo más simple posible. Cuando se evalúa, ¿cierto?, el límite de peso recomendado, nosotros hoy, de manera correcta, estamos estableciendo los 25 kilos, que son lo que ustedes ven acá. Pero en definitiva, el riesgo del límite de peso recomendado va a estar dado por la interacción de todas las variables de las que tenemos mencionadas acá, donde estas variables, para establecer un ejercicio muy simple, varían entre 0 y 1 en su ponderación. Algunas se calculan por fórmula, algunas se calculan a través de tablas, ¿cierto? Y yo puedo tener, por ejemplo, que la frecuencia es muy elevada y me da un factor de 0.5. Bien, si yo multiplico, ¿cierto?, la constante de carga por 25 por el 0.5, que es el factor de frecuencia, y el resto de los factores son ideales, ¿cierto?, esa carga inmediatamente a mí se me va a bajar a 12.5 kilos para proteger al trabajador. Si uno hace un análisis cotidiano, imagínense un trabajador en el sector manufacturero en una línea de producción. Imagínense manipular 25 kilos cada 30 segundos. ¿Cierto? Y en definitiva, el cálculo del límite de peso recomendado y la protección del trabajador debe considerar otras variables. A partir de ese planteamiento, nosotros exponemos lo siguiente, que debemos, ¿cierto?, dar una operacionalidad y establecer y proyectarnos a un protocolo. Lo que hemos logrado, ¿cierto?, cuando se nos ha pedido, ¿cierto?, no solo a la Universidad de Chile, sino que otros especialistas a nivel nacional en ergonomía, es establecer una interpretación de lo que está ocurriendo. Las cosas no son blanco y negro, hay transiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de los niveles de riesgo en la manipulación manual de carga se calculan relacionando el peso real con el límite de peso recomendado, ¿cierto?, calculado, ¿cierto?, que lo simplifiqué muchísimo, en la ecuación lineal anteriormente. Entonces, ¿qué podemos tener? Hoy día, cuando uno hace el análisis, uno interacciona con el peso real y el límite de peso recomendado. Los resultados pueden ser los que ustedes ven ahí. Un índice menor a 1, que es sin riesgo, un índice entre 1 y 3, que se habla de un riesgo moderado o un riesgo que puede proyectarse a un daño si se expone durante el tiempo, y un índice mayor a 3, que es un riesgo inaceptable. Entonces, ¿qué hicimos como para graficar hacia dónde va apuntando? Que es un poco lo que establecía, ¿cierto?, los representantes del sector molinero, que yo puedo tener en un puesto de trabajo, logré, por ejemplo, implementar los sacos de 25 kilos, ¿cierto? Por lo tanto, mi peso real son 25 kilos dividido, ¿cierto?, por el límite de peso recomendado, que es nuestra ley. Ese puesto caería en una categoría 1, pero todos los otros factores tienen que ser ideales. Imaginémonos que esos 25 kilos ya se manipulan a una alta frecuencia. Ahí cambia ya la cosa, y eso ya está estudiado técnicamente. Si tenemos en esa misma panadería, ¿cierto?, no logramos sacar los sacos y continúan los sacos en 50 kilos. ¿Qué quiere decir? Que si lo relacionamos con el límite de peso recomendado de nuestra norma, considerando que los otros factores están ideales, ¿cierto?, ese puesto estaría en un riesgo moderado. Pero vámonos a lo extremo, ¿cierto?, nos vamos al sur del país, donde aún no hemos podido hacer la intervención en zona extrema o al norte, y vemos que hay operaciones, procesos donde tienen elementos de 75 kilos.
¿Qué resultado nos daría ahí en un ejercicio muy simple para tratar de graficar nuestro análisis? Ese puesto estaría en riesgo inaceptable. Bien, entonces a partir de ahí nosotros referimos, ¿cierto?, que debemos, ¿cierto?, trabajar en conjunto, aunar fuerzas para trabajar sobre protocolos que nos permitan, ¿cierto?, atender estos aspectos técnicos señalados anteriormente y establecer distintos niveles de análisis en la determinación del riesgo. Se plantea la necesidad de establecer un protocolo de aplicación. ¿Por qué lo hemos planteado y tan categóricamente? Porque hemos trabajado en eso, en la norma para los trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior, porque entendemos que las cosas no son blanco y negro. Tenemos que dar una opción, ¿cierto?, para que la comunidad, los técnicos, trabajen en un trabajo continuo, de mejora continua. Hoy en día ya nadie se imagina gestionar un proceso productivo sin una mejora continua, sin una preocupación por los trabajadores. Y en ese contexto nosotros mencionábamos que se plantea seguir la experiencia de la implementación de la norma técnica para la identificación de factores de riesgo de trastorno musculoesquelético de extremidad superior, donde se logró exitosamente introducir un artículo, ¿cierto?, el artículo 110 en el Decreto Supremo 594, donde indica que los factores de repetitividad, postura, fuerza deben ser identificados, evaluados, ¿cierto?, y debe establecerse un programa preventivo. Y ese artículo, ¿cierto?, deriva con un reconocimiento legal a la norma técnica de evaluación, cosa que no ocurre hoy en día con la guía de evaluación de manipulación manual de carga para el límite de peso. Por lo tanto, para ello nosotros establecemos la necesidad de establecer un protocolo donde exista un proceso de identificación, donde exista procesos de evaluación, donde nos permitamos establecer niveles, ya 25, un riesgo bajo, medio o alto, ¿cierto?, y establecer un proceso de control. ¿A qué nos referimos con eso? Tal como se planteó en la norma TEMER, si la situación es rojo, ¿cierto?, se establece un periodo, ¿cierto?, para que el empleador, ¿cierto?, o en conjunto, en 3 meses hagan una intervención pronta con medidas simples. Si la situación se complejiza, la norma TEMER destaca que deben interactuar con especialistas para modificar el proceso productivo. Si no se logra el rojo, entra a un protocolo de vigilancia, donde coincide con el criterio de la norma ISO de manipulación, donde dice, si hay excepciones donde debemos aumentar el peso, estos puestos de trabajo deben tener sí o sí vigilancia de la salud y vigilancia de los factores de riesgo. Y por último, ¿cierto?, establecer un proceso de seguimiento y temporalización, en el sentido de que los procesos, como decía muy bien los representantes de los molineros, no se cambian de un momento a otro. Por lo tanto, tenemos que generar orientación y guía para que realmente los procesos sean exitosos. Y por último, ¿Ese decreto supremo de qué ministerio es? ¿De salud, de trabajo? ¿De dónde es? está el dependiente de la ley 6.744, de la ley de accidentes y enfermedades profesionales. Y por último, para concluir esta breve presentación, nosotros planteamos que a partir de ese desafío, planteamos que es importante normar y fortalecer el rol de especialistas en esta materia. ¿Por qué? Por lo que se ha discutido, ¿cierto? Estuvimos analizando las sesiones previas y la mayor inquietud era decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto va a impactar fuertemente en la industria. Nosotros, al revés, vemos que es una oportunidad para nuestro país, para el desarrollo tecnológico, para interactuar con la ley de incentivo de investigación aplicada, ¿cierto?, para el desarrollo de nuevas tecnologías y en el cual permita que seamos más competitivos a su vez. Porque hoy en día, si queremos ser más competitivos, nuestros procesos de trabajo deben cumplir con el estándar internacional. Si no, eso ya tiene otra derivada, que por supuesto no es de mi especialidad, pero todos sabemos que tiene un impacto económico relevante. Y es por eso que nosotros decimos que esta idea nace, ¿cierto?, de los requerimientos evolutivos que deberán sufrir los procesos para el cumplimiento de la norma, planteados, ¿cierto?, por los sectores que también ya han estado sentados en esta mesa, y también ante la pregunta de cómo vamos a mejorar, cómo vamos a desarrollar los sistemas productivos, asegurando, ¿cierto?, la salud y seguridad de los trabajadores de una manera eficiente y viable. ¿Cuáles son los criterios para esta definición? Primero, que nosotros establecemos que debe haber una especificidad disciplinar para catalizar la resolución, ¿cierto?, de este encuentro entre productividad y aseguramiento de la salud de las personas. Segundo, actualmente se especifica en la normativa sobre las condiciones sanitarias en los lugares de trabajo a través del Decreto Supremo 594 y el Decreto Supremo número 101, donde definen las características de los profesionales de prevención que deben integrar las empresas de más de 100 trabajadores para dichos efectos, para las condiciones sanitarias básicas, donde tenemos profesionales de la prevención que se dedican a eso. Y es por eso que planteamos también de forma muy responsable, que es por ello que creemos que hoy es el momento de normar en relación a la integración de este rol
de los especialistas, donde hay muchos profesionales formados al día de hoy que pueden catalizar y proyectar y transformar este problema en una oportunidad para el país, que es así como lo han proyectado los países en vía de desarrollo, y es por eso que también usan este tipo de estándares y lo potencian, ¿cierto?, en otras áreas de su economía para asegurar ese cumplimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Eduardo Cerda, por su muy fundada presentación, que obviamente es un aporte a esta comisión. Y voy a ofrecer la palabra, en primer lugar, al diputado señor Felipe de Missy, después al diputado señor Monker, diputado de Missy. Don Francisco del Río, pues. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero agradecer las presentaciones y dos consultas bastante sencillas. Primero, para Muriel, se habló del análisis de las enfermedades del trabajo, o sea, de los accidentes de trabajo. Me gustaría saber si ustedes han hecho el mismo trabajo para las enfermedades del trabajo, o sea, gente que tal vez haya pasado durante mucho tiempo realizando este tipo de acciones y que tal vez a posteriori han tenido problemas importantes con respecto a lumbago u otro tipo de enfermedades, porque la verdad yo, el diputado Melero, estamos, y algunos otros diputados de aquí, estamos en una comisión investigadora de las mutuales de seguridad, y uno de los temas que es clarísimo de que la detección de enfermedades del trabajo en nuestro país por lo menos está años luz de lo que era o de lo que es la realidad. Entonces, es un poco hacerle esa consulta. Y la segunda, para Juan Enrique, me pareció muy interesante el tema puntual de la reconversión, o sea, cómo hacerlo para poder lograr la ley y que eso inclusive implica inversiones importantes. Entonces, lo primero es hacerle la consulta. ¿Usted cree, conociendo la industria de ustedes, de que un año está acorde, o sea, en un año se alcanzan a hacer las conversiones necesarias? Y lo segundo, ustedes están a favor de esto y son medianos y grandes. Mi pregunta, ¿ustedes creen de que los pequeños esto los va a terminar complicando? Y para terminar, a modo de invitación a todos los colegas aquí, yo creo que es interesante ver si es que podemos hacer una indicación y agregar en el proyecto de ley que efectivamente se tenga que cumplir esto para el tema de las importaciones. Porque si efectivamente nosotros tenemos la ley de 25 kilos, pero se importan sacos de 50 kilos, alguien va a mirar para otro lado para que bajen esos sacos de 50 kilos. Entonces yo creo que es importante ver, no sé cómo hacerlo exactamente, pero yo creo que lo deberíamos ver como comisión para poder agregarlo en el proyecto. Eso, muchas gracias, presidente. Muy bien. Diputado de Missy, diputado Nicolás Monker. Una pregunta bien precisa a don Eduardo. O más que eso, si nos pudiese con harta precisión también aconsejar lo siguiente. Usted al igual como hizo la Asociación de Mutualidades, nos llama la atención de que esta restricción de peso únicamente está para el levante y traslado, y no así para el empuje y el arrastre. ¿Cuánto y de qué forma nos sugiere usted regular en lo que es empuje y arrastre? Presidente, solamente agradecer las exposiciones y hacer un par de preguntas. A ver, primero a la Cámara Chilena de Construcción me llamó la atención que se señalara que no hay estudios que indiquen el peso máximo de carga para mujeres, en circunstancia de que tanto la ley como algunas normas internacionales de la OIT establecen pesos diferenciados, que ha ido recogiendo la ley chilena. Y la prohibición de carga, por supuesto, para mujeres embarazadas. No sé ahí si estamos en una zona gris. Segunda pregunta, usted remarcó la necesidad de que existan estudios chilenos que den cuenta de nuestra condición física. Si es así y no existe el estudio chileno, la guía de manipulación de carga, ¿en qué se basa? ¿Solamente en estudios internacionales? Ahí me surgen dudas. Y una duda que me ha surgido, las empresas afiliadas, en este caso a la mutual de la Cámara, ¿siguen realmente las instrucciones de prevención en esta materia? ¿Hay mecanismos por los cuales las mutuales puedan exigir el cumplimiento, por ejemplo,
sanción o elevación de tasas ante la persistencia de enfermedades lumbociáticas, etcétera, o es un tema que finalmente se recomienda, más no se fiscaliza desde la mutual? Mal que mal, ustedes son administradores de un seguro. Para nuestro amigo de la Universidad de Chile, la IATA, que es el Tratado Aeronáutico Internacional, tiene un peso fijado máximo de carga de 23 kilos. ¿Hay alguna razón técnica para eso o es un asunto más bien transaccional de un sector determinado del servicio, digamos? Y lo otro, una pregunta que no me quedó clara la explicación de lo siguiente. Si cambiamos de 50 a 25 kilos el peso máximo de carga, a ver, linealmente la frecuencia debería aumentar el doble. ¿Eso eleva el riesgo a moderado o eleva el riesgo a inaceptable? Porque se puede manipular X veces sacos de 50 kilos y el doble de veces un saco de 25 kilos. ¿Eso eleva el riesgo hasta qué punto, manteniéndose constantes las otras variables? Gracias, presidente. Gracias. En la palabra el diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, solo para referirme a un tema que planteó el diputado Felipe de Musí respecto de las importaciones. La verdad es que lo que nosotros estamos haciendo es cambiar el guarismo 50 por 25 en el artículo 211. Y hay un aforismo jurídico que dice que donde la ley no distingue no cabe al intérprete distinguir. Es decir, independientemente de que sean productos provenientes del extranjero o que sean transportes internos, va a regir la misma norma. Gracias, diputado. Por último, diputado José Ramón Barros, tu papel después. No, diputado referido a lo Barros. del diputado Zafirio, al final, por ejemplo, nosotros exportamos vino y tenemos que cumplir el etiquetado de los vinos respecto al país al cual exportamos, así de simple. Por lo tanto, quienes hagan una exportación hacia Chile van a tener que cumplir obviamente los 25 kilos y no cabe ninguna interpretación respecto a eso. Ahora, a doña Muriel, no obstante la Cámara apoyar este proyecto, ella hace alguna referencia a que no existirían estudios y que estaríamos amparándonos en estudios internacionales. ¿Los chilenos tenemos alguna condición distinta? ¿Podrían haber cambios en la percepción a partir de los estudios? Y un poco definir, porque quedó una sensación de que están a favor, pero que habría que realizar estudios, etcétera, y me dejó un poco confuso aquello. Gracias. Gracias, diputado Barros. Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Justo precisamente y a mí ya me preguntan lo que apuntaba el diputado Ramón Barros, porque creí escuchar a la Cámara de Comercio, no, a la Chilena de Construcción, que estando a favor, ¿no es cierto?, con ciertas observaciones, pero una de ellas que creí escuchar, para que me aclare la señora Muriel, que una norma transitoria, ¿no es cierto?, o sea, transitoriamente podría elevarse a 38 kilos, creo. Pero, o sea, que ustedes en el fondo pedían mantener eso que ocurre acá, a diferencia de lo que pasa afuera. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se sustenta eso? Porque me imagino que la salud de las personas, de los trabajadores que están afuera, con todos los estudios que hay de por medio, son idénticos a los problemas que enfrentan los trabajadores acá en Chile. No sé si me queda claro, porque usted dijo eso, ¿no es cierto? Quiero aclararle. Pero me entendió la pregunta, ¿no? Ya, ok. Gracias. Es preguntarle a los gremios, aquí presente Cámara Chilena de Construcción y Panadero, si con todo lo que se ha dicho, ¿a ustedes les parece que el plazo de un año para que entre en vigencia es suficiente como para que se adecúen los envases? Por ejemplo, yo miraba en el caso de la Cámara Chilena de Construcción que los sacos de cemento son de 30 kilos. Eso implica que la industria proveedora de cemento, nacional y extranjera, va a tener que adecuarse en el plazo de un año a sacos de 25 kilos. Igual la industria del molino bajar de sacos de 50 a 25. Quisiera saber el impacto económico y el plazo que se da, si ustedes lo consideran suficiente o no, y si es factible aplicarlo en ese tiempo. Y a don Eduardo Cerda,
algo mencionó el diputado Monque. Usted hace una diferenciación entre lo que es el transporte, el depósito y la elevación y marca una diferencia con la carga respecto al empuje y el arrastre. Entonces yo derechamente quiero preguntarle si usted cree que esto debiera ser una materia que el proyecto de ley debiera discriminar o debiera quedar en la potestad reglamentaria, porque mirando el proyecto de ley, diputados, por favor. Diputación Monque, quisiera preguntarle si ustedes consideran, por ejemplo, establecer ese sesgo, doctor, en la ley, que por ejemplo dijera que las cargas son máximo 25 kilos para la elevación, el transporte y el depósito, y punto, y tener un tratamiento distinto para lo que es el empuje y el arrastre, o usted no lo considera necesario, o bastaría que quedara en la ley, perdón, en el reglamento, o no. Gracias. Ofrezco la palabra de la Cámara Chilena de la Construcción, el abogado Muriel Echarafi. Gracias, Patricio. Respecto de la consulta del diputado de MUSI, de las enfermedades profesionales, efectivamente nosotros como Cámara contamos con información estadística respecto de las enfermedades profesionales y es cierto que los datos que se manejan a nivel nacional no representan la realidad. Hay una cifra negra, por decirlo de alguna manera. Nosotros podemos facilitarles si ustedes necesitan ese tipo de información. Ahora, en este proyecto de ley, respecto de los trastornos musculoesqueléticos y de las extremidades superiores, se trata de accidentes del trabajo, no de enfermedades profesionales. Si bien ambos necesitan factores de riesgo, las enfermedades profesionales necesitan además un tiempo determinado de exposición y intensidad. Por lo tanto, específicamente lo que ustedes están tratando en este proyecto se trata de accidentes del trabajo, no de enfermedades profesionales. Yo conscientemente dejé fuera todos los gráficos y toda la información estadística que la Mutual me facilitó de enfermedades profesionales porque no es lo que regula el proyecto de ley. Si ustedes lo necesitan, se los puedo complementar y se los envío, de todas formas. Por ejemplo, si uno habla de enfermedades profesionales, puede hablar de la tendinitis. ¿Por qué es una enfermedad profesional y no es un accidente del trabajo? Porque tiene tiempo determinado de exposición. Tiene meses o años para que se dé la tendinitis. O, por ejemplo, la sordera, el ruido. También se necesita un periodo de tiempo determinado. Y además se necesita otro factor de riesgo que es la intensidad. Es decir, por ejemplo, que esté en un cierto ángulo o que salga de una zona de confort determinada. Respecto de la pregunta de Francisco del Río, Mutual de Seguridad nos apoyó en la parte técnica y nos indica, y según lo que yo pude investigar, no hay estudios chilenos científicos por organismos públicos. Sí hay estudios privados, por ejemplo, de Víctor Escobar, que es una persona que trabajó en la Asociación Chilena de Seguridad y que tiene bastantes estudios importantes. Les puedo nombrar que él habla de que 25 kilos es una carga algo pesada para el 98% de la población evaluada. Esa es como su frase típica respecto del peso para carga de manipulación manual. Por lo tanto, respecto de las mujeres, no hay estudios en Chile y tampoco hay estudios que solo evalúen el riesgo de peso para las mujeres internacionales. Respecto de las empresas socias de la Mutual, si la Mutual recomienda o fiscaliza, la verdad es que yo trabajo en la Cámara Chilena de la Construcción, no trabajo en Mutual de Seguridad. Si bien es una empresa relacionada, no puedo responder si ellos recomiendan o fiscalizan. Yo tengo entendido que ellos tienen programas de apoyo, de gestión a la seguridad y salud en el trabajo a las empresas socias y entiendo que ellos tratan de conformar mesas de trabajo con las distintas empresas y apoyarlos en su gestión, pero no puedo responder si ellos recomiendan o fiscalizan. Lo que sí sé es que o lo que me pudieron comentar es que los costos involucrados en mejorar los sistemas, por ejemplo, de traslado de insumos, no son costosos y tienen que ver más con la priorización o la planificación del trabajo y la creatividad respecto de los sistemas de arrastre. Respecto de la pregunta de Ramón, respecto de cómo es la contextura de los chilenos, si uno habla, por ejemplo, de las normas internacionales que se han citado, que son básicamente el NIOT, la tabla de Snow-Ciriello o la otra es el MAC, son estudios norteamericanos en que si uno compara una persona norteamericana en porte es mucho más alto, es más musculoso, si uno ve el segmento de las manos, tienen mayor capacidad de agarre porque sus manos son más grandes. Por lo tanto, sí puede influir en las condiciones físicas, aeróbicas o psicofísicas con la población chilena si es que no hay un estudio. Nosotros quizás, yo podría pensar que si uno es más bajito, quizás puede levantar más peso, pero eso no es así. En la práctica eso está equivocado.
Respecto de las preguntas de Tucapel, O sea, tendríamos que tener, en teoría, una norma más baja en Chile que aquellos que tienen una contextura más grande. uno podría pensar No, eso, pero como para lo podemos, despejar, digamos, un poco a ciencia cierta no lo podría decir. Ya. Bueno, No, es para Pero uno pensaría Vamos a que dejar una que persona la- más baja podría quizás cargar más peso, y no es así. Muriel, termine su respuesta, por favor. Y respecto, también alguien preguntó respecto de la guía técnica para la evaluación y control de los riesgos asociados al manejo y manipulación de carga del Gobierno de Chile. Si ustedes han leído, esta guía surge a raíz de la publicación de la Ley 20.001 del año 2005. Sin embargo, hay gran cuestionamiento respecto a si esta guía es o no obligatoria, o si se puede exigir legalmente su aplicación. Eso es una discusión. Eduardo también se refirió a la guía, también se refirió al decreto 594, que es del Ministerio de Salud, pero hay distintos, claro, elementos, pero no todos son obligatorios legalmente. Esta no es una ley, es una guía, que está referida en un reglamento. Respecto de la pregunta de Tucapel Jiménez, nosotros estamos a favor de resguardar la protección y la seguridad y salud de los trabajadores de todos los ámbitos. Nosotros estamos de acuerdo en que se regule, pero creemos que es necesario contar con estudios científicos chilenos ajustados a la antropometría de la población nacional. Y respecto de los 38 kilos, nosotros no señalamos que estuviéramos a favor de los 38 kilos. Solo hicimos presente que este proyecto de ley lleva 3 años en discusión o en tramitación legislativa y el proyecto originalmente planteaba reducir de 50 kilos a 38. Y en su tramitación se bajó de 38 a 25. Y así como algunos senadores preguntaron durante la tramitación legislativa cuál fue el fundamento de bajar estos kilos de 38, de 50 a 38 y de 38 a 25, si es arbitrario, si es caprichoso o si tiene algún fundamento real. Eso es lo que nosotros también quisiéramos saber, cuál es la medida, porque si uno toma distintos estudios, algunos hablan de 25 kilos, algunos hablan de 23, pero siempre es buscando la mediana. Tampoco podemos hablar ni del 5% más fuerte, que son los sanzones, que quizás, como decía Juan Enrique, se podrían quedar perjudicados por esta norma, porque quizás como los cargadores de la Vega pueden resistir más peso, pero también tenemos que pensar en todos los trabajadores y no solamente en un segmento que tenga más aptitudes físicas. Sí, me parece adecuado el plazo de un año. No me parece adecuado. Creemos que efectivamente mientras más tiempo se nos dé para implementar estas nuevas normas y de maquinizar los procesos de los sacos, es mucho mejor. Creemos que es poco un año, porque efectivamente los contratos generalmente son por un año, por lo tanto alguien que está firmando un contrato hoy día va a tener muy poco tiempo de reacción frente a estos nuevos límites. 24 meses. 24. 4 meses. Por los contratos. Por el efecto de los contratos. Muy bien. Don Enrique. Con respecto a la inversión, con respecto a la inversión, ¿qué le pasaría a los molinos más chicos? Así lo entendí. Yo creo que, aunque no es exactamente proporcional la inversión que debe hacer un molino más chico, y puedo hacerlo mecánico, puede hacerlo, digamos, en el fondo no se va a ver perjudicado. La verdad es que la inversión es alta para cualquier molino de cualquier tamaño, pero digamos si hay que asumirlo, tendrá que asumirlo chico y grande. Ahora, con respecto al plazo, yo tomaría dos cosas, digamos. Uno, la inversión en maquinaria y cuál es el plazo de la inversión en envase. En el tema maquinaria, poniendo una orden hoy día, digamos, en el fondo, en Europa, que son probablemente los proveedores más típicos, digamos, de la industria molinera en el tema de paletizado, robots pueden haber en Estados Unidos también, no sé. Una orden se puede cumplir, digamos, la maquinaria estar en Chile del orden de los 7 meses. Y pongámosle un mes o 2 meses para instalarla. En cuanto a los envases, hoy en día la mayoría de los envases, o hay una proporción importante de envases que se traen de China. Las fábricas de sacos en general han desaparecido, por eso es la más grande que hay hoy en día. Yo creo que en general para trabajar con sacos importados, ya sea China, India o Vietnam, hay que trabajar con stock del orden de los 5 meses. Entonces,
y para trabajar con sacos chilenos, poner la orden. Yo creo que las pocas fábricas que van quedando van a tener problemas, digamos, cuando se les duplique la demanda de envase. Eso es real, digamos. Quizás no solamente se tienen que adaptar las industrias productoras de harina, sino que además... ¿Usted considera que el plazo de un año es demasiado ajustado? ¿Preferiría Yo creo algo que está más? bien un año, pero por lo menos unos 3 meses después de la implementación de la ley, digamos. Ya, un transitorio de 3 meses hasta que... Sí, ya, muy bien. Ahora, quería referirme a un solo punto, el tema de los 25 kilos, que también es importante en cuanto a que las líneas de producción de las panaderías son múltiplos de 50 kilos. O sea, si le ponemos una ley en que los kilos van a ser 23, o sea, vamos a complicar el tema, digamos, a fondo. O sea, la maquinaria está hecha, todos los hornos están hechos, la revolvedora, todas las líneas de producción de panadería son de múltiplos de 50, digamos. Pero, perdón, ¿pero ahí no se puede sumar dos cargas, digamos? Sí, sí. Porque no, Sí. no van los sacos enteros. No, pero no de 23, digamos. A eso me refiero. Ahí se nos vamos a complicar, claro. Sí. Yo creo que los 23 kilos viene de medidas inglesas, digamos, son 50 libras. Claro. Los pounds. Está bien. Don Juan Enrique, ¿quedó alguna otra pregunta pendiente? Me parece que no. Muy bien, doctor Cerda. Bien, con respecto a la primera pregunta, quisiera proyectar esa tablita que ustedes ven ahí, y creemos que es importante aprovechar trabajo que ya se ha efectuado en otras comisiones. Esto viene de hace tiempo, del año 2005, cuando nace la ley de manipulación manual de carga, y luego 2007-2008, cuando ya empieza a trabajar esta guía. Hoy los técnicos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacen? Cuando tenemos una problemática de empuje de arrastre, nos remitimos, y lo correcto es remitirse a estas tablas, donde ustedes ven la integración de factores, de factores que tienen que ver con el proceso productivo. Entonces, finalmente la pregunta era, ¿cuáles son los límites que nosotros plantearíamos? Plantearíamos el seguimiento de la guía, que ya está trabajada, pero establecerle un imperativo legal, que esa guía sea un referente legal. Por ejemplo, tenemos en esta guía, en esta tabla de la izquierda, cómo yo entro, cómo yo clasifico. Primero yo evalúo en terreno, ¿cierto?, las distancias de empuje y arrastre, ¿sí? Evalúo la frecuencia, un empuje cada cuánto tiempo. Posteriormente se evalúa la altura con que se manipulan los carros, dónde están las manillas, y posteriormente se determina cuál es el porcentaje de la población que queremos proteger. Una vez que yo entro en esa tabla de doble entrada, yo puedo discriminar, por ejemplo, en esta condición, a un empuje a 2 metros, con una frecuencia, ¿cierto?, de cada 6 segundos, con una altura, ¿cierto?, de manilla de carro a 144, para proteger al 75% de la población, que es un estándar que se busca, ¿cierto?, generalmente. El límite de peso sería 26 kilogramos fuerza. ¿Cómo se evalúa esos kilogramos fuerza? Con un dinamómetro simple, en el cual yo pueda evaluar cuál es la fuerza inicial del carro, ¿cierto?, que es lo que se declara aquí en esta guía, fuerza inicial para echar a andar el carro, y la fuerza de sustentación. ¿Por qué se divide esas dos cosas? Porque yo puedo llevar un carro en plano, subiendo o bajando. Por lo tanto, la norma, ¿cierto?, este instrumento técnico me permite a mí, en la industria, aconsejar, ¿cierto?, distintos aspectos. Por ejemplo, condiciones de suelo, condiciones de las ruedas, condiciones de diseño del carro, para ir entrando en una zona de seguridad para el trabajo. Entonces, ante la pregunta respecto si estableceríamos una diferencia, creemos que sí, porque en la realidad, del punto de vista técnico, genera una complicación. Si tenemos limitados los 25 kilos para levantamiento, transporte y empuje, no puedo inventar, ¿cierto?, cuál va a ser el límite para el empuje, porque lo más probable es que yo lleve un pallet, un transpaleta o un carro, ¿cierto?, con un mayor peso. Pero eso no significa que hay un riesgo, porque en definitiva, por un tema de física, de roce de suelo, de rueda, de pendiente, va a ser diferente. Ese es el planteamiento nuestro. ¿Me da un segundo? Sí, como no, diputado. Pero en concreto, porque esto es muy interesante. En concreto, usted dice que existe hoy día una guía que tiene fuerza de reglamento. Hoy no tiene el mismo peso la guía de evaluación de manipulación manual de carga, como sí lo tiene, por ejemplo, la norma técnica para la evaluación de los riesgos de extremidad superior. Ya. Esa norma técnica que usted me menciona existe, está vigente. Sí. Y lo que nosotros podríamos hacer, a sugerencia suya, si entiendo bien, es que la ley se remita a esa norma técnica. Se replique, en lo que se refiere al empuje. Sí, porque en definitiva es el conocimiento técnico más
aceptado internacionalmente. Esa norma técnica, ¿quién la dicta en La Chile? guía técnica de evaluación de manipulación manual de carga. La norma técnica que es vigente en Chile. Que vamos a establecer la diferenciación. Hoy tenemos dos vertientes. Una son los factores de riesgo de lesión de extremidad superior. ¿Sí? Esa es la norma técnica para la evaluación de los factores de riesgo de lesión de extremidad superior. ¿Quién la dictó esa? El Ministerio de Salud. Perfecto. Y esta guía la publicó la Dirección del Trabajo. Pero en definitiva, ¿dónde nos quedamos cortos? Que cuando yo voy a establecer un programa preventivo, donde cuando voy a utilizar el instrumento técnico, no tiene la misma potencia, ¿cierto?, el usar esta guía de manipulación manual de carga, que está bien hecha en comparación con la otra norma técnica, donde a su vez se logra lo que yo planteaba, que planteamos como equipo de investigación, que tiene que hacerse un flujo. Debo identificar, debo evaluar, debo establecer niveles de riesgo, ¿cierto?, para permitir, ¿cierto?, a la comunidad decir, bueno, ¿cuáles son las variables en definitiva que están deficientes? Porque a lo mejor tengo un buen peso, pero tengo una frecuencia que llega a un límite que no se puede soportar. Tengo que ser capaz, en la acción preventiva, de atacar esa variable. ¿Sí? Perfecto, gracias. Después le doy la palabra. Con respecto a la pregunta respecto a los 23 kilos, justamente ya algo se dilucidó. Efectivamente, el método NIOSH, que es la referencia en su ecuación y en la aplicación del método, dice aplique los 23 kilos. Tiene que ver con el porcentaje de la población con que voy a proteger. ¿Sí? Con respecto a su consulta del diputado, ¿cierto?, que si bajo a 25 kilos aumento la frecuencia al doble, es ahí donde entra lo que hablábamos posteriormente. La intervención desde el punto de vista de la ergonomía no es univariable. Por lo tanto, yo si me encuentro en una situación que va a aumentar la frecuencia, tengo que mantener las otras cosas, los otros aspectos ideales, y podría mostrarles, ¿cierto?, las tablas de frecuencia, donde podemos establecer desde la condición ideal, ¿cierto?, hasta la condición más crítica, ¿sí? Y eso técnicamente se puede establecer. Por lo tanto, ante la pregunta si se baja a 25, aumento la frecuencia al doble, eso va a tener que ver con el desafío de cómo yo optimizo mis procesos productivos, ¿sí? Y donde a lo mejor el diseño y donde la interacción multidisciplinar, ingeniería de proceso, ingeniería de mecánica, ¿cierto?, ergonomía, ¿cierto?, y todos los que están involucrados en la problemática, encontrar la solución, ¿sí? Y eso lo planteo también desde la experiencia práctica de intervenir procesos donde se aumenta la eficiencia, se baja el nivel de riesgo, ¿cierto?, y logramos esos estándares buscados. Posteriormente, creo que contesté todas las preguntas porque también había... Pregunta específica mía, o sea, ¿usted es partidario de separar lo que es la elevación, el transporte y el depósito de lo que es el empuje y el arrastre? Sí, porque físicamente también son totalmente distintos. O sea, para entenderlo bien, don Eduardo, usted le está sugiriendo a esta comisión que se establezcan 25 kilos, pero que se haga por la vía del reglamento una determinación de los límites en virtud del riesgo, y que además en la ley quede separado lo que es el empuje y el arrastre de lo que es la elevación y las demás categorías. ¿Esa es su propuesta? Exactamente, para establecer una situación de viabilidad operativa, porque cuando posteriormente los técnicos vayan a evaluar en terreno, necesitan tener una orientación de cuáles son las variables que yo debo intervenir para establecer el peso, en definitiva. ¿Usted por consiguiente no pondría guarismo alguno en la ley? ¿Lo dejaría sujeto al reglamento? ¿O pondría el guarismo de 25? ¿El de empuje y arrastre? No, en elevación. No, eso sí. Así eso en está 25. ¿Y establecido. empuje y arrastre lo dejaría aparte? Estableciendo a través de las tablas de Snook y Cirilo. O sea, usted haría muy bien. Hay un poco para establecer nuestra postura. Nosotros estamos ¿Usted de acuerdo, comparte el criterio de los 25 kilos? Compartimos absolutamente, pero que efectivamente nos va a permitir regular elevación, transporte y depósito. Eso con 25 y el resto sujeto. Estamos totalmente de acuerdo. Y para dar una operacionalidad técnica real, que los límites están establecidos en el empuje y el arrastre. A las tablas. ¿Solamente en el empuje y el arrastre? Solo empuje y arrastre. Muchas gracias, don Eduardo. A ver, espérese, el abogado, ¿usted quería hacer una precisión sobre la intervención del doctor? Sí, solo considerar que las tablas que Eduardo nos muestra habla de hombre, masculino, no habla de... Se las muestro las de mujer. No venía preparado, ¿ah? Ahí están las de mujer. Comentario. Espérate un momentito. Yo sé que ha concitado mucho interés de los diputados. Ya, se lo tiene para... Don Sergio. A mí me gustaría insistir en el tema de que se aplique a las normas de importación, porque muchas veces los convenios entre países los maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya?
Entonces, de repente se producen conflictos, digamos, entre las normas internas y los convenios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a tener muy presente. Sí, se puede. Francisco del Río, Felipe, usted también. Señor del Río, después del diputado de Misi. Dado que a nivel técnico ya la separación está hecha, los técnicos saben las tablas que aplicar en materia de elevación y en materia de refugio. No bastaría con señalar en la ley, hacer una referencia explícita a la obligatoriedad de la guía manual de carga a través de la norma reglamentaria. ¿O habría que especificar en la ley para empuje de arrastre? El establecimiento del guarismo estamos totalmente de acuerdo que la reducción está correcta. Cuando yo voy a establecer el límite, ¿cierto?, de cuánto es el peso, como se evalúa técnicamente ahí, kilogramos fuerza, se establecería, cuáles somos la opinión, que la evaluación tenga la importancia que debiera tener esta guía de manipulación manual de carga, en el sentido de que las evaluaciones sean un referente para determinar riesgo y para determinar una aproximación. ¿Sí? Diputado de Misi. No, simplemente comentar lo que decía Muriel, que con respecto al accidente en sí, no recuerdo el nombre de la persona que vino en las sesiones anteriores, pero que comentaba que justamente hay muchos estudios internacionales que dicen que al realizar muchas veces elevación de cierto tipo de carga y que inclusive nunca hayan tenido algún accidente del trabajo, tienen los niveles de riesgo son mucho más altos al dejar de trabajar, de poder tener lumbagos crónicos por pequeños movimientos que pueden hacer a medida que avanza la edad. Entonces yo creo que es importante no solamente analizar el tema accidente, sino que también el tema de enfermedad del trabajo. Eso. Solo una breve comentario. Existen estudios, evidencia epidemiológica, donde establecen fracciones atribuibles elevadísimas para la manipulación manual de carga, para el desarrollo de trastornos dorsolumbares, que es donde estamos hablando de enfermedades vinculadas, ¿cierto?, a estos factores, donde la fracción atribuible puede llegar hasta un 40-60% cuando yo hago un análisis específico. Por lo tanto, ese es un avance que tiene que tener nuestro país de dejar de tratar el lumbago solamente como un accidente y darle una real protección a nuestros trabajadores, porque en definitiva yo puedo enfermar, ¿cierto?, de la espalda por factores biomecánicos, psicofísicos presentes, ¿cierto?, en las tareas industriales, minería, agricultura. Por lo tanto, es ahí donde la moción que ustedes están llevando a cabo es muy, muy valiosa, porque en definitiva va a permitir avanzar en lo que ustedes dicen. Hoy tenemos una subnotificación de las enfermedades y una subdeclaración increíble, y tenemos mejores indicadores que los países desarrollados. Por lo tanto, algo tenemos que mejorar en ese sentido, y es el momento de hacerlo. Muy bien. ¿Algún otro diputado quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Alguno de nuestros invitados quisiera hacer alguna precisión adicional? Solo agradecer la invitación y estamos a la disposición de ustedes. Bueno. Mutual de Seguridad quiere que los inviten. No sé si van a hacer otra audiencia más, que tendría que esperar la última. No tenemos, Muriel, planificada otra audiencia. Vamos a anotar su sugerencia. Y yo quisiera, don Eduardo, con la confianza que usted nos ha dado y la invitación, que pudiera usted sugerirnos las normas y las formas, cómo usted cree que quedaría bien estas materias que usted ha propuesto, si las pudiera hacer llegar a la comisión, no hay problema, dentro del plazo de una semana. Trabajaremos como equipo de Universidad de Chile para a ver si hacer una nos hacen llegar una propuesta concreta. Don Sergio. ¿Cuál es el timing que se espera para esta ley? Bueno, esta ya está en segundo trámite, ya fue aprobada en el Senado. No hemos determinado, ya está votada en general a favor, es así, ¿no? Está votada unánimemente la idea de legislar. Vamos a entrar ahora a la discusión en particular, después de las exposiciones de ustedes, vamos a recibir algunas de las sugerencias. Así que yo no me atrevería a decirle una fecha exacta, pero yo creo que es probable que en este mes de mayo esta comisión lo despache a la sala. Y si hay cambios, tendrá que ir en tercer trámite al Senado, ¿no? Pero estamos en esa... Muy bien, muchas gracias a todos y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.